Seguimos con nuestra sección de 2 contra 1. Hoy tenemos con nosotros a don Siro López, colaborador en la COPE, narrador en Real Madrid Televisión, también colaborador en Diario Sport, Estudio Estadio, Golazo de Gol y, bueno, integrante, el MVP de Colgados del Aro. Siro López, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar con vosotros. De todo lo que sea hablar de baloncesto o hablar de deporte me encanta, o sea que encantado de estar con vosotros. Encantado nosotros, la verdad. Yo te quería preguntar, pues, hemos basado un poco este programa en el baloncesto de antes y en el baloncesto de ahora. Entonces, quiero a ver si nos puede dar una opinión. ¿Qué te gusta más? ¿El baloncesto ese de antes que bueno? ¿O el actual, que es más exterior, más... Yo he disfrutado con los dos, ¿eh? Que es que cada uno tiene su tiempo. Yo siempre digo, cuando hacemos a veces comparaciones, bueno, que ya sabéis que en Colgados del Aro somos especialistas en hacer rankings y comparar y quién es mejor y quién es peor y tal. Yo creo que a veces somos muy injustos, porque es que cada baloncesto tiene su tiempo. Yo disfruté mucho pues en mi primera, cuando tenía 10, 11, 12 años, con el baloncesto del Madrid, de Emiliano, de Wayne Bravender, de Clifford Luick y de todos aquellos, seguí disfrutando y vi evidentemente que hubo una evolución con el equipo de los 80, con la quinta de Rosetos, porque los que somos ya, los que peinamos canas, hay equipos mitificados, ¿no? Entonces, igual que hay el equipo del Junior del 99, ¿no? De los campeones del mundo, de Felipe, de Juan Carlos Navarro, de Berni, de todos aquellos, de Raúl López. Pues hay también la quinta de Roseto, que es un equipo que en el 79 pues jugaron en Roseto, una ciudad italiana, Campeonato de Europa de baloncesto juvenil, y fueron, yo creo que fueron subcampeones, medalla de plata, pero que quedó un poco en la retina de todos los aficionados al baloncesto porque era pues el equipo de Juanma López Iturriaga, de Juan Antonio San Epifanio, de Fernando Romay, o sea, es un equipo, bueno, pues eso, equiparable en esos tiempos al del Mundial después del 99. Entonces, pues con cada uno yo he disfrutado igual, o sea, evidentemente viendo la evolución, que pues se pasó de un baloncesto muy lento, menos físico, como era el del 70, pues en el 80 ya dimos un salto y ya es la llegada, pues como decía, ¿no? de Fernando Romay, después de Fernando Martín, de Juanma, de Juan Antonio San Epifanio, Nacho Solozábal, a un baloncesto, bueno, pues también diferente. En los 90 también hubo otro pequeño paso, ¿no? Hacia otro tipo de baloncesto, y llegamos al de ahora, ¿no? Pero yo me quedaría con todos, yo disfruté mucho con todos, tanto pues con el que era más físico o con equipos. Es que además incluso hay equipos en esas épocas, ¿no? Pues hay el equipo de la Yugoplástica de Bozidar Maljkovic no tiene nada que ver con el Limos de Bozidar Maljkovic también, o sea, que le colgaron esa vitola de entrenador defensivo y tal, cuando yo creo que lo que hizo Maljkovic, por ejemplo, es adaptarse a los equipos que tenía, y con la Yugoplástica jugaba un baloncesto espectacular, de mucha anotación, de mucha libertad, incluso individual, a los jugadores, porque lo requerían las figuras que tenía. Y después pues jugó ese mismo entrenador con un equipo como el Limos, pues un baloncesto muy controlado, muy defensivo, en el que primaba más la defensa que el ataque. O sea que bueno, que a lo largo de estos 40 años que yo llevo vinculado al periodismo y al baloncesto, pues he visto un poco de todo, y yo creo que sería injusto encasillar cuál era mejor o cuál era peor. En cada momento, a los que nos gusta el baloncesto, disfrutamos igual. Yo estoy convencido que dentro de 20 años vosotros veréis otro baloncesto distinto al de ahora, y estoy convencido de que vais a pensar como yo, que es injusto compararlos. Sí que es verdad que como que un equipo marca esa época de juego, ¿no? Sí, El Madrid, el ASO ahora, ¿no? Los Warriors en la NBA claro. y, como has dicho tú, bastantes equipos anteriormente que marcan esa tendencia del baloncesto que va cambiando. Sí, sí, es verdad que en eso también es,
cuando hay un tipo de baloncesto, a lo mejor en algunos momentos que dominan, porque al final son equipos también ganadores, ¿no? Y es cierto, ¿no? Hubo un momento, por ejemplo, que lo que se imponía era pues el estilo de la yugoplástica de Split, y después, pues como le salió bien a Božidar Maljković con Limoges, con un equipo muy limitadito, tanto a nivel de individualidades como después a nivel de colectivo. Y sí que es verdad que hubo un tiempo que por ejemplo, hubo muchos entrenadores que copiaron, digamos, ese modelo, ¿no? Pues entre otros, por ejemplo, Zeljko Obradović, ¿no? Que hizo un baloncesto muy controlado, que era un baloncesto en algunos momentos incluso aburrido, y después, bueno, al final los que marcan la tendencia son los equipos ganadores. Y es verdad que, por ejemplo, en los años 80 o en los finales de los 70 y 80, gran parte de los 80, pues el Real Madrid de Lodo Sainz, que era un equipo muy rápido, de mucho contraataque, de mucha finalización, corriendo mucho en esto, pues fue el que impuso su ley, y hubo muchos equipos que copiaron ese modelo. Después llegó, pues, lo que hablábamos, pues ese baloncesto de básquet control, que yo creo que lo puso, el primero que empezó a ejercerlo fue Maljković, y también hubo una época en la que imperaba más el baloncesto control con pocos puntos, pero con grandes defensas, que el baloncesto ofensivo y alegre, ¿no? Y a lo mejor ha tenido que llegar, por poner un ejemplo, hablaba de Maljković, pero para más reciente, que vosotros lo conocéis, pues por ejemplo el Barça de Pascual, ¿no? El Barça de Pascual teniendo muy buenas individualidades y pudiendo hacer un baloncesto más alegre, bueno, pues era un baloncesto muy controlado, y tenía gente como Juan Carlos Navarro, que era una delicia verlo sobre la pista. Bueno, afortunadamente llegó Pablo, había mamado un poco pues el Madrid primero de su padre, y después de Lodo Sainz, el que también había jugado él, y puso un baloncesto que permitió que la gente volviera otra vez al Palacio de los Deportes y que se llenara el Wizzing Center, que recordemos que antes de llegar a De Pablo, durante bastante tiempo, el Wizzing Center se quedaba a mitad del aforo, ¿no? Sí, yo creo que muchas veces la tendencia también la marcan los entrenadores, ¿no? O casi siempre la marcan los entrenadores, evidentemente. Total. Oye, bueno, yo tengo que hacerte una confesión. Y bueno, yo es que tengo 27 años y sabes que, bueno, soy millennial. Y claro, yo Sí. te hago la presentación y claro, yo todo fútbol, ¿no? Pero sí que es verdad que tú empezaste con el baloncesto y has sido periodista de baloncesto, o sea, a niveles nacionales y todo. Entonces, claro, ahí tengo que hacer... Claro, yo veía a Ciro López en Colgados del Aro, digo, bueno, pues si este es el de fútbol, ¿qué va a saber de baloncesto? Y sabe el triple o el cuádruple que yo, o sea, vamos, total. No, a ver, yo nunca me considero saber de baloncesto. ¿Qué es saber de baloncesto? Bueno, Sí que es verdad que he visto mucho baloncesto, y a base de verlo, pues vas aprendiendo, tienes las ideas más o menos claras de lo que te gusta, de lo que no te gusta. O sea, nunca me he metido en demasiadas profundidades técnicas, porque creo que eso os corresponde a vosotros, ¿no? A la gente que os dedicáis y que estáis ahí pisando la pista y os sentáis en un banquillo, ¿no? Pero creo que pero también es porque considero que al lector o al espectador o al oyente, si le das demasiadas exquisiteces técnicas o te metes demasiado en lo técnico, estás obviando a gente que es como yo, que a lo mejor no es excesivamente técnica, o que no se dedica ni a entrenar ni a jugar, sino a gente que le gusta el baloncesto, o gente que no le gusta en exceso el baloncesto, que a lo mejor le gusta el baloncesto como otros deportes, pero que también hay que intentar llegar a ellos. Y si te metes en demasiadas profundidades técnicas, que para eso además también tienes los comentaristas, entonces a lo mejor estás echando de tu deporte, que yo lo considero mi deporte, pues eso, a gente, pues yo siempre decía lo mismo. O sea, a mí lo que más me gustaba cuando narraba baloncesto o cuando narro baloncesto es que me venga la típica señora que a lo mejor no ha visto nunca un partido de baloncesto en directo, en un pabellón, pero que me diga, oye, pues me divertí mucho ayer con la retransmisión, lo pasé mucho y me enganchó. Bueno, pues estás ganando un adepto a nuestro deporte, ¿no? Entonces, bueno, pues yo siempre he tenido esa teoría, ¿no? De no ser demasiado técnico en los análisis, primero porque hay los comentaristas, y después, repito, porque
sino igual estamos echando a gente que le gusta el deporte y que le apetece ver un partido de baloncesto. Siro, quiero que nos recuerdes un poco la figura de Dražen Petrovic. ¿Cómo era verle jugar en directo, tú que tuviste la oportunidad y el placer? Y de actualmente, ¿cuál es tu jugador favorito? ¿Cuál es el que más te gusta ver? La primera noticia que tengo de Dražen, no había ni jugado yo creo que ni con la Cibona, me da la sensación. Yo era muy amigo, y soy amigo, aunque ahora pues en la distancia hace muchos años que no tenemos contacto, porque él vive en Belgrado y yo vivo en Madrid. Yo soy muy amigo de Zoran Slandic, que fue un jugador mítico de Juventud de Badalona, de la selección yugoslava, un base, que ganó la liga con Juventud de Badalona, cuando siempre la ganaba el Madrid, llegó él y pegó un puñetazo encima de la mesa, ha sido una de las grandes leyendas del baloncesto yugoslavo. Y él fue entrenador cuando se retira, él se retira en Šibenik, y fue entrenador-jugador, y él es el que hizo debutar con 15 años a Dražen Petrovic en el Šibenik. Y él me habló de él, hablábamos por teléfono de vez en cuando y tal, y él me dijo, joder, tengo un chaval, Siro, que cuando lo veas vas a alucinar pepinillos, dice, porque es impresionante, o sea, no he visto nada igual en su edad y tal, no he visto nada igual, y lo he hecho ya debutar con Šibenik y tal. Y la verdad es que cuando lo vi, me impresionó. A ver, yo creo que hay 2 o 3 jugadores que de muy jóvenes me han llamado la atención. Uno yo creo que es Dražen Petrovic, que ya debutó yo creo con la selección, yo creo que debutar con 17 años, o sea, y con Cibona pues igual, y ahí lo vi jugar con Cibona y lo vi jugar con la selección de Yugoslavia. Hay otro jugador que es Arvidas Sabonis, que también me impresionó cuando lo vi con el equipo junior de la Unión Soviética, que era, bueno, se te caía la baba y decías, pero ¿cómo un tío de 2,20 puede tener esos movimientos, esa velocidad, bueno, estamos acostumbrados a ver a pibos tanques, ¿no? A tíos que joder, les costaba moverse dentro de la zona o fuera de la zona, que eran incapaces de salirse a 3 o 4 metros y meterla, ¿no? Y entonces vi a Sabas y me dejó alucinado, o sea, era el único que podías comparar, yo quería decir, joder, es que este es un pivot a lo NBA, ¿no? A las imágenes que te llegaban de Karim Abdul-Jabbar o gente así, ¿no? Y el otro es Luka Doncic, ¿no? Que a mí también es de los tíos que me ha llamado mucho la atención. Bueno, pues Dražen es eso, me dejó impresionado, o sea, me parece que técnicamente era casi perfecto. Después era un tío que además de tener el baloncesto innato que le salía de dentro, era un tío muy trabajador, porque, bueno, cuando tú tienes tanta facilidad para practicar un deporte, en este caso el baloncesto, pues a veces eres más vago, porque dices, bueno, es que es innato, para mí salir y meterla, es que he nacido con esa virtud, ¿no? Y él, además de tener esa virtud, además es que era un tío muy trabajador, él era capaz, lo habréis leído en algunos sitios de su biografía, era un tipo que cada día después de los entrenamientos igual se tiraba pues 1 hora más que los demás pegando triples y tirando 500 triples y metiendo 490, o sea, entonces era una persona que era muy obsesiva y en el trabajo y muy obsesiva para mejorar su baloncesto. Entonces, claro, lo reunía todo. Si tú técnicamente eres casi perfecto, que esa técnica también, aparte de ser innata, es fruto de ese trabajo que él ha venido haciendo desde niño. Y después, bueno, después tenía cosas, eso, de que era un ganador, era un líder, era un tipo con un espíritu ganador que a veces lo hacía, pues eso, intratable, incluso maleducado, pero que jugaba con todas las artimañas del baloncesto. Yo siempre tengo una expresión que bueno, no sé si ahora es políticamente correcto para quien lo vea. Yo siempre digo lo mismo en cualquier deporte. Los cabrones en mi equipo. O sea, totalmente de acuerdo. Los tíos, claro, es odioso tenerlo de rival, ¿no? Pero claro, yo siempre digo, el Cholo Simeone, ¿no? Hablando, por ejemplo, de fútbol, ¿no? El Cholo Simeone, es que joder, cuando jugaba pegaba patadas, tal, no sé qué, no, sí, pero oye, es odioso, sí, pero claro, por eso lo quiero en mi equipo. O sea, prefiero tenerlo en mi equipo y amarlo
que no odiarlo, porque lo odias porque es que es muy bueno, porque te saca de tus casillas, porque es un ganador. Y Drasan era un poco eso, ¿no? Era un tipo que aprovechaba todas las artimañas que le daba el deporte y bueno, dices, ¿es que eso es antideportivo? Bueno, o no, no lo sé. En deporte profesional, como digo, Exactamente. claro, vale A casi nivel todo. profesional. Claro, entonces Drasan reunía todo. Es una pena porque creo que cuando empezaba a sentarse y a demostrar que era un All-Star, pues se muere, porque yo estoy convencido que hubiera sido, pues yo qué sé, 10, 12, 14 años All-Star de la NBA y seguro que hubiera ganado algún anillo porque cada año pues iba mejorando, iba adaptándose más a la NBA y hubiera seguro que o le hubieran hecho un equipo en torno a él para ser campeón o a él lo hubieran ido a buscar para pues, los Lakers o Boston o los equipos que dominaban en aquellos momentos para que él fuera una pieza indispensable. Yo creo que fue una pena porque se murió demasiado joven, ¿no? Sí. Imagina a Petrovic en el baloncesto actual, que ahora están en Estados Unidos mucho mejor vistos los europeos. Imagínate al Petrovic actualmente jugando en la NBA. Sería una mega estrella. Sí, Sí. Luka Doncic, ¿Sabes ¿no? Lo que ha además dicho antes Ciro, casi, ¿no? Claro. ¿Sabes lo que además él mejoró mucho? Porque él era muy listo, joder, es que era muy inteligente, Drasan. Lo que me mejoró, por ejemplo, en la NBA es manteniendo su esencia, pero fue menos individualista que, por ejemplo, lo era en Europa, ¿no? Porque entendió perfectamente, porque él lo primero que quería es ganar, por encima de destacar él individualmente, que también él lo que quería es que su equipo ganara, ¿no? Y si os fijáis, hay un Drasan europeo y hay un Drasan más colectivo en la NBA, ¿no? Había un Drasan más individualista en Europa y un Drasan que se adapta más y que se da cuenta de que efectivamente se las tiene que jugar como se las jugaba antes, porque él no puede perder esa esencia, pero que miraba también más el buscar la asistencia, en momentos importantes, pues buscar también la ayuda un poco del compañero, ¿no? Y por eso yo estoy convencido pues, que hubiera llegado a cotas mucho más altas de las que llegó en su trayectoria. Como bien ha dicho Mario en tu presentación, actualmente haces radio y tele. ¿Qué disfrutas más? ¿Qué te gusta más? Yo soy más de radio. A mí disfruto en todos los sitios porque como algunas veces me habréis escuchado en Colgados de Lado, para mí estoy en una profesión que es un hobby para mí. O sea, que yo hubiera pagado por hacer lo que he hecho durante 40 años y por tanto disfruto igual. Quizás donde menos es en el periodismo escrito, pero no porque no lo disfrute, sino porque me cuesta más. Yo siempre he reconocido que soy más de radio y de televisión que de prensa escrita, pues eso, porque para escribir un artículo de opinión pues me pego una hora cuando los demás pues media hora lo tienen listo, ¿no? Entonces, bueno, me cuesta un poco más, pero que disfruto también mucho en prensa escrita. Entonces, pero si me tengo que quedar con algo es la radio, porque yo me considero gente de radio, empecé muy joven haciendo radio. Creo que es más creativa la radio que la televisión. Al final, tú, por ejemplo, en una narración de radio, ahora ya prácticamente se ven todos los partidos, ¿no? Pero antes que no se veía, pues tú tenías que trasladarle a la gente que no estaba viendo ese partido pues tus emociones, lo que vivías lo que se estaba viviendo en el pabellón, o sea, le tenías que pintar, ¿no? Dibujar a través de tu voz y de tu narración, pues dibujarle y hacer que el oyente estuviera dentro del pabellón contigo, ¿no? Y disfrutando de los mismos sentimientos positivos y negativos que tú podías tener o que podía tener ese oyente si estuviera dentro del pabellón, ¿no? Entonces, a mí me gusta, es más imaginativa la radio. Bueno, creo que reúne todas las condicionantes para hacerla más atractiva. La tele es bonita, pero bueno, al final lo que imperan en la tele es más la imagen que el sonido, ¿no? Y en la radio es al revés, es más el sonido que la imagen se la tienes que transportar tú al oyente. Entonces, a mí me gusta mucho más la radio. Dani también, Dani es amante de la radio.
Y Sí, lo es sé. aquí. Ahí. Y bueno, decías antes, pues eso, que de lo que has vivido y tal, pagarías por ello, pues lo has disfrutado y es lo que siempre te ha gustado. ¿Y qué etapa ahora, claro, estás en Colgados, que lo que menos hacéis es hablar de casi de baloncesto, ¿no? Sí. ¿Qué etapa te gusta más? ¿Esta o la anterior? Pues que estuviste también, creo, en la sección de deportes, ¿no? Llevabas la sección de deportes en Telemadrid, a lo mejor más cargo, ahora que tiene menos cargo así. ¿Qué Yo etapa cuando te más he gusta? disfrutado es en la etapa de Antena 3 de radio. Es donde más, porque hacía lo que más me gusta dentro de la radio, lo que más me gusta es narrar. Y narrar baloncesto, porque me parece más espectacular. He narrado de casi todo, pero a mí el baloncesto, primero porque creo que domino el deporte y después porque es mucho más, es más rápido. A mí me gusta mucho hablando y presentando programas y esto, que tengan ritmo, ¿no? O sea, y entonces el baloncesto, la narración de baloncesto te permite tener mucho ritmo porque estás constantemente desarrollándose distintas acciones, ¿no? En ataque, en defensa. Pasas de ataque a defensa, pues eso, en menos de 24 segundos, ¿no? Entonces, el fútbol tienes más pausa, ¿no? En la narración, porque bueno, desde que el balón lo coge el portero hasta que llega a la portería contraria, pues, vamos, si es el Barça de Guardiola son 55 pases, si es el Madrid de Mourinho, pues igual son 10, pero bueno, que siempre tienes mucha más pausa en la narración, ¿no? Entonces, lo que más me gusta es narrar baloncesto y por eso si me tengo que quedar con una época, pues me quedo con la época de Antena 3, que fue del 83 o 82 hasta el 94 y fueron 12 años en los que pude disfrutar del mejor baloncesto en aquel momento de Europa, pues pude estar en Juegos Olímpicos con la selección, pues en esa época, por ejemplo, hice cuentas y del 83 al 94 narré todos los partidos de la selección española, todos, los amistosos, los oficiales, pues narré un montón por ejemplo, de partidos del Madrid y del Barça, los más importantes, y de Copa de Europa, finales y todo eso, pues también. Narraba pues cada fin de semana los partidos de la Liga Española, es decir, que donde más he disfrutado es en esa época. Y donde más estoy disfrutando, digamos, desde que peino canas, pues es ahora, porque he vuelto un poco otra vez digamos, a mi deporte, ¿no? Al deporte que me dio a conocer entre la gente, que es el baloncesto, y desde el año 2014, pues bueno, yo diría que desde el 2010, que es cuando la COPE me llama para que narre el Mundial de Baloncesto de Turquía. Me llamaron, cuando hizo el cambio Paco González, Manolo Lama se fueron de la SER a COPE y me llamaron para que hiciera en la radio el Mundial de Baloncesto. Estuve también en el 2011, entonces digamos que desde el 2010 para aquí, pues he vuelto otra vez a recobrar mi relación con el baloncesto que tenía antes, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora estoy disfrutando mucho, más que en los 10 años de jefe de deportes de Telemadrid, que está bien, pero es una experiencia, Sí, pero bueno, yo mucho prefiero cargo. no ser jefe, pero estar con el baloncesto, que es donde más disfruto. Total. Acabas de nombrar a Paco González, que yo soy un grandísimo admirador de Paco, es mi número uno en la radio. ¿Cómo es trabajar con Paco y con ese equipo? Porque es maravilloso. Yo llevo escuchando prácticamente desde hace 20 años, desde que tengo 12. Actualmente tengo 30 y es una delicia escucharos. Es muy fácil, porque yo siempre, fíjate, a veces lo había dicho internamente, ¿no? Yo siempre había querido trabajar con ellos, porque son más de mi estilo de radio, pero más que García, que yo soy un alumno de García, ha sido mi maestro, lo he admirado mucho, era la persona que yo escuchaba cuando era jovencito y después tuve la oportunidad de trabajar con él. Pero yo siempre decía que mi estilo de radio era más cercana a Paco, por ejemplo, a Manolo, y a toda la gente que está con ellos que realmente la de García, que era un periodismo más agresivo, Sí. más individualista incluso.
y entonces pues yo, la verdad es que he cumplido un poco un sueño, no un sueño, sino bueno, un objetivo, ¿no? Que era trabajar un poco con gente, primero que son amigos míos y después que creemos en el mismo estilo de radio. Entonces es muy fácil, o sea, Paco hace, que yo siempre digo lo mismo cuando alguna vez así, pues me piden gente de estudiantes de periodismo, esto, algún consejo y tal, no sé, yo siempre les digo, mira, lo primero que tenéis que hacer delante de un micrófono en radio y televisión es ser naturales, ser vosotros mismos. Y la clave de Paco, del éxito de Paco, de Pepe Domingo, de Manolo, de Juanma Castaño y tal, es que son naturales, o sea, la naturalidad. Entonces es una radio que muy cercana porque llegas al oyente, porque el oyente se da cuenta de que eres uno más, que estás sentado a su lado en el sofá de casa, ¿no? O en la mesa del comedor. Entonces, bueno, yo creo que esa es la gran clave. Entonces, todo eso lo hace muy fácil, o sea, no... son exigentes como somos todos, pero es que los primeros que somos exigentes somos los que trabajamos delante de un micrófono, pero después haces una radio nada encasillada, muy plural, muy abierta, en el que respetando a la gente puedes decir lo que te dé la gana, no está nada encorsetada. Bueno, yo creo que trabajar con Paco y trabajar con ellos es muy fácil, o sea, es sumamente fácil porque te lo hacen muy fácil ellos, ¿no? Y además, bueno, yo tuve la suerte de que yo, por ejemplo, yo siempre he dicho lo mismo, yo con Paco tenía relación, pero digamos que mi amigo desde hace 40 años ya es Manolo Lama, ¿no? Porque empezamos casi juntos en la radio y aunque él estaba en la SER y yo estaba en Antena 3 de radio, bueno, hemos viajado mucho juntos, hemos compartido muchas vivencias juntos. Entonces, bueno, pues para mí trabajar con ellos pues, ha sido muy fácil. Ha sido trabajar con amigos. Y eso Bueno, ya ahora hacéis muchos los partidos con Swankar, que a mí me hace muchísima gracia su ¡canastón! ¡Canastón! Con Swankar también, pues fíjate, lo conocí antes que Manolo. O sea, yo a Swankar lo conozco en el europeo del 83, que es el primer europeo mío de baloncesto, que voy a narrar para Antena 3, y el primer europeo también de Swankar que lo narra para la cadena SER. Y allí allí nos conocimos. Él venía de Canarias, yo en aquel momento vivía en Barcelona, y bueno, enseguida, porque al final te ayudas, éramos los dos únicos enviados especiales de radio, creo recordar. Yo creo que Radio Nacional, no sé si Radio Nacional mandó a Juan Manuel Gonzalo, pero así digamos que tuvimos que entrar por la noche. Los dos únicos programas de la noche que había era Hora 25 y el programa de Super García, y claro, pues a las 12 de la noche, mientras esperabas la conexión, pues ahí estábamos los dos dándole a la húmeda, ¿no? Y bueno, pues ahí empezó nuestra amistad, y la verdad es que a pesar de no haber trabajado juntos hasta el 2011, pues nos hemos compenetrado muy bien. O sea, hicimos en el 2011 el europeo, después yo creo que también hicimos una Copa del Rey juntos, y ya hasta, como yo empecé a trabajar en Mediaset con el baloncesto en el 2014-2015, no estuvimos juntos, y lo hemos recuperado ahora en el Mundial de China y lo he pasado como un niño con zapatos nuevos, vamos, lo he pasado fenomenal. Pues bueno, Siro, muchas gracias. Espero que no te hayamos robado mucho de tu tiempo. No, la verdad es que nos has iluminado con ese baloncesto de antes. Que claro, aquí tanto millennial, pues nos ilumina. No, ¿sabes lo que ha servido? Lo de Teledeporte, por ejemplo, el confinamiento, ha servido también para que vosotros descubráis que ese baloncesto también era atractivo. O sea, es evidente que es más lento, es otro tipo de baloncesto, pero eso también le pasa a la NBA. Si tú ves a los Lakers de los 80 comparado con los Lakers de LeBron James o de Kobe Bryant y Pau, no tienen nada que ver. O sea, evidentemente que todo va evolucionando, pero gracias a Teledeporte, pues te das cuenta de que Juanma era mejor de lo que él se vende, que se vende muy mal. Ayer lo hablabais. Pero se vende muy mal, y Juanma era muy bueno, y Epi era muy bueno, y Nacho Solozábal era muy bueno. Entonces yo creo que eso, el recuperar esos partidos, pues viene un poco a hacer justicia a los que fueron un poco pioneros, que no lo podemos olvidar, que todo empezó primero en el 73 con aquella medalla de plata,
y después en los 80, pues con lo que hizo toda esa gente, ¿no? Que fueron los que fueron poniendo las piedrecitas pues para que después apareciera Pau Gasol y Juan Carlos Navarro y Marc y Rulli y todos los que nos están haciendo disfrutar ahora. Eso es. Pues bueno, Siro, aquí decimos bien jugado, porque has jugado perfecto. Te damos la mano, bien jugado. Y nada, pues muchas gracias por venir. Gracias a vosotros, ya sabéis dónde estoy, si otra vez me necesitáis. Un Muy abrazo, bien, Siro, y un muchas abrazo, gracias. Siro.